Bien, entonces la ponencia tiene como título Derivados de ácido benzoico como agonistas de TRPC6, que es un canal iónico, hacia nuevos fármacos para el tratamiento del autismo. Bueno, ahí está mi nombre, doctor Jaime Mella, y me doy cuenta ahora que no quedó muy bien encima de la mosca. Ya, pero aquí estoy, soy yo. Ok, entonces, vamos hacia allá primero. Bueno, brevemente, ¿cuál ha sido nuestro quehacer en la Universidad de Valparaíso a través de este tiempo? Algunas publicaciones que de alguna manera representan lo que somos. Diseño, por ejemplo, de moléculas como inhibidores de la enzima GSK3 para la diabetes. Otros trabajos donde hemos diseñado y sintetizado benzimidazoles como inhibidores de enzimas para la depresión, MAO-A y MAO-B. También benzimidazoles, que es uno de los heterociclos que más hemos estudiado, como inhibidores de aromatasa. Y también moléculas que hemos estado estudiando. Este es un artículo reciente de un estudiante de doctorado, de derivados de tipo fenil, tiofeno y benzimidazoles como inhibidores de la enzima PLPRO del virus SARS-CoV-2. Y ahora vamos a hablar de autismo. Y cuando hablamos de autismo, inmediatamente se nos viene a la mente la imagen de niños con autismo. La investigación actualmente está enmarcada en este proyecto Fondesit regular sobre la síntesis de ácidos benzoicos como potenciales fármacos para desórdenes de espectro autista. Somos varios investigadores y dos coinvestigadores son de acá, son investigadores UV, que son los dos colegas biólogos, el doctor Isaac García y la doctora Angelina Palacios, que son súper importantes en el proyecto. Isaac García es el hombre rana, él trabaja con ovocitos de rana, parecen berlines, dan ganas de comerse, no ven ahí, parece que tuviera crema entre medio, ¿cierto? Ya, pero no, son ovocitos de rana. Isaac es el hombre rana porque él trabaja ahí y mide afinidad en el canal TRPC6, por ejemplo, expresado en un ovocito de rana. Y Angelina Palacios, ella trabaja con moscas, pequeñas moscas de la fruta, moscas muy pequeñitas. Ella es Lady Mosca y, bueno, curiosamente ellos dos trabajan en la Facultad de Odontología, en el mismo laboratorio, y ellos son matrimonio, están casados, el hombre rana con la mujer mosca, pasó lo que tenía que pasar. Y bueno, y el resto somos investigadores del área química, sintética y de modelado molecular. En este gráfico podemos ver que desde 1970 en adelante, tenemos estadísticas hasta el 2020, había un incremento exponencial en los casos, la prevalencia de autismo. Actualmente, esta es la mejor estadística que tenemos, esto es de Estados Unidos, 1 por cada 36 niños. Entonces llama la atención, ¿qué está pasando? ¿Por qué ha aumentado tanto, se ha disparado tanto esto actualmente en la sociedad? Y hay varias respuestas que se podrían dar, algunas más alarmantes que otras. Y todos yo creo que vimos o escuchamos hace poco de esta noticia. Yo escuché la conferencia entera porque como farmacéutico uno tiene que estar siempre al día y, bueno, ver qué están diciendo, porque siempre, ¿no es cierto?, que los políticos relevantes a nivel mundial hablan, uno dice, hay algo aquí. O sea, sin duda alguna se está declarando algo importante que más allá del tema político tenía que ver con acetaminofeno o paracetamol, lo que ellos llaman Tylenol, que es la marca con la que se vende allá. Y básicamente lo que ellos hicieron simplemente fue informar algo que ya estaba reportado en un artículo del año 2025, donde vemos evidencia de que el uso de acetaminofeno podría producir desórdenes del neurodesarrollo en mujeres embarazadas que consumen paracetamol. Entonces, este es un estudio que estudió más de 46 casos y la mayoría, 26 alrededor de ellos, tenían correlación. Hay una correlación matemática demostrada mediante este estudio de que había una relación entre el uso de paracetamol y el desarrollo de problemas neurológicos. Lo otro que se habló en esa conferencia en Estados Unidos era también el tema de las vacunas, que sin duda alguna es un tema controversial, donde lo que ellos decían era vamos a tratar de que no contengan metales pesados, o sea, de que de aquí en adelante se busquen formulaciones sin el famoso mercurio, ¿no es cierto?, dentro de la formulación, el timerosal. Decía este estudio, nuestro análisis, utilizando esa guía,
apoyan la evidencia consistente con una asociación entre la exposición al acetaminofén, llámese el paracetamol, durante el embarazo y un aumento en la incidencia de los trastornos de neurodesarrollo. Y también se mencionó en dicha conferencia de que un niño con autismo se había sanado. Y si uno empieza a buscar más información, los artículos y dónde fue eso publicado, estuvo en varias partes, ahí dice The Washington Post, y este niño, Nathaniel Schumann, nació con autismo, o al menos así fue diagnosticado. El niño Nathaniel Schumann era no verbal, o sea, era un niño que no podía hablar, expresarse, acumulaba mucha frustración en su comportamiento, y uno de los tratamientos que se hizo en él fue tratarlo con ácido folínico, que no es lo mismo que ácido fólico. Hay una diferencia estructural. El ácido folínico no es una teridina, el ácido fólico es una teridina en esta parte, o sea, está 100% aromatizado. Aquí tenemos que está como tetrahidro y tenemos una formulación ahí arriba, un fragmento que deriva del PABA o el ácido paraminobenzoico, y esto es un aminoácido, si se fijan bien allá con el nitrógeno, es ácido glutámico. Y bueno, se dice que eventualmente el ácido fólico también podría servir porque metabólicamente se puede convertir a esto dentro del organismo, pero es más lento. Entonces, mejor sería comprar el ácido folínico directo, que de hecho se vende. Y el niño Nathaniel Schumann, con ese tratamiento, comenzó a hablar, comenzó a expresarse. Ahí está en el año 2023, en un concurso de canto, o sea, ya ni siquiera, digámoslo así, solo habla algunas palabras, sino que se comunica con normalidad. Y cuando empezó a hablar, los padres dijeron, tenía una larga lista de cosas que le frustraban y con las que estaba enojado, porque claro, no se podía expresar y acumulaba frustración al no poder comunicarse, pero con este tratamiento logró sanar, por así decirlo. Sin duda alguna es un caso especial. Ya no podemos decir que todos los niños autistas van a sanar con ácido folínico. Y bueno, alguien decía también de que la información del paracetamol era errada porque el paracetamol no llega al cerebro. Pero si llega al cerebro, de hecho acá está la estructura de paracetamol, ahí arriba es una molécula neutra, pH fisiológico, atraviesa la barrera hematoencefálica fácilmente, y ya se sabía de hace más de una década atrás que dentro del cerebro el paracetamol, por acción de la enzima amida hidrolasa de ácidos grasos, uno de sus metabolitos se conjuga con un lípido y genera este compuesto llamado AM404, que estimula canales TRPV, o sea, canales que permiten el ingreso de calcio dentro de las neuronas, y si entra mucho calcio eso podría producir neurotoxicidad. Entonces, tal vez una potencial hipótesis para el daño podría ser ese ingreso excesivo de calcio a las células, o también podría eventualmente ser el hecho de que el mismo paracetamol genera robos de estrés oxidativo en las mitocondrias. ¿Cuáles son entonces las causas del autismo? Una de las primeras, la más importante, la causa genética. Se sabe que actualmente existen más de 100 genes asociados a los trastornos del espectro autista, siendo una de las más importantes la mutación en el cromosoma X llamado el síndrome frágil X, que son niños con un fenotipo particular, tienen, como pueden ver, la carita como más alargada, o sea, hay además una expresión fenotípica para esa mutación. Aquí hay un artículo que dice que también la neuroplasticidad, cuando es alterada a nivel cerebral, ese niño desarrolla autismo, cuando fallan las conexiones entre las neuronas a nivel cerebral. Hay algo mal ahí, en que no están comunicándose bien las neuronas en niños autistas. Entonces tenemos también, por otra parte, algunos factores prenatales y perinatales, como por ejemplo, infecciones virales durante el embarazo, que no lo crean. Se ha visto, y hay artículos al respecto, de que hay una correlación, un riesgo de autismo al tener la madre una infección viral. Entonces, algo ocurre, el virus puede llegar al sistema nervioso central y por tanto producir algún daño. También algunos xenobióticos como el uso de alcohol, pesticidas, metales pesados e incluso el fármaco ácido valproico que se ocupa para el tratamiento de ciertas epilepsias, también depresión, podría generar autismo en el embrión en desarrollo. Y también dice acá, edad del padre muy avanzada. Y ahí es particularmente la edad del padre, no la edad de la madre. Y ahí tenemos una foto de Robert De Niro con una de sus últimas esposas, ya bastante mayor Robert De Niro, y tuvo efectivamente él un hijo
con autismo. El muchacho ya tiene más de 20 años y de hecho él ha tratado de que se investigue más sobre el tema, pero él no es alguien, ¿no es cierto?, del área de la salud y lamentablemente podría ser que este factor de la edad muy avanzada le haya jugado en contra. Aquí hay un artículo que lo muestra, Molecular Autism. Tenemos que factor de riesgo, la edad avanzada paternal. Hay varios targets ahora. Si vamos a lo más molecular, bueno, ¿cómo podemos hacer algo? Ya esto suena un poco abstracto, ¿cómo podemos abordarlo? Porque se ha visto que hay ciertas proteínas, receptores, enzimas alteradas en niños con autismo y podríamos crear fármacos para alguno de esos targets, dentro de los cuales está nuestro canal iónico TRPC6, el canal de potencial receptor transitorio canónico 6. ¿Qué es lo que se ha visto? Se ha visto que en modelos experimentales, cuando no está el canal TRPC6, se induce una hiperexcitabilidad neuronal. Por tanto, la eliminación de este canal lleva al desarrollo de un comportamiento autista. Ejemplo, tengo este otro artículo de Angelina Palacio y colaboradores, son investigadores de acá de la Universidad de Valparaíso, donde encontraron que en una mosca mutante, donde el homólogo de TRPC6 en la mosca está alterado, en esa mosca se desarrolla un comportamiento tipo autista. O sea, hay modelos de mosca autista, que es donde esperamos evaluar nuestras moléculas. Esto de acá es una mosca mutante, arriba macho, abajo hembras. Se graba la trayectoria de movimiento de las moscas en una caja y ustedes pueden ver que las moscas autistas tienen un movimiento estereotipado repetitivo muy intenso. Y por otra parte, una mosca tratada con hiperforina, que es un agonista del canal TRPC6, restaura la movilidad normal. Entonces hay esperanza de que con una molécula podemos revertir todas esas conductas estereotipadas de tipo autismo. También hay otros targets que se están estudiando, TRPC6 no es el único a nivel mundial, como por ejemplo el receptor metabotrópico de glutamato tipo 5. Y alguien podría decir, ¿podríamos entonces también diseñar moléculas ahí? El problema es que no está claro si hay que aumentar la actividad o disminuirla, hay resultados contradictorios. Hay muy poca información, está esa molécula, mavoglurant, reportada en literatura, pero ese compuesto que ustedes ven ahí se ha ocupado históricamente para el tratamiento de las adicciones a cocaína. Otro potencial target, y este es un trabajo publicado también por investigadores chilenos, algunos de la Universidad de Valparaíso, la fosfatasa de tirosina receptora tipo delta, o PTPerdi le llaman, de su sigla en inglés, y podría, mediante la activación de esta proteína tirosina fosfatasa, reducirse los comportamientos repetitivos estereotipados. Muchos niños tienen esta costumbre de colocar cositas en fila o tarros, ordenarlos para arriba. Eso es típico de un comportamiento estereotipado, alterado. Incluso los receptores GABAérgicos, y eso ustedes lo han escuchado ya, los receptores GABA, que existen de dos tipos, GABA A, GABA B, uno es ionotrópico, el otro es metabotrópico. Podría tratarse el autismo con agonistas GABAérgicos, los cuales han demostrado aliviar parcialmente anormalidades conductuales en niños autistas. Ahora, cuando pensamos en GABA, se nos viene a la mente inmediatamente el diazepam. El diazepam es un agonista GABA A. Y eso es una benzodiazepina psicotrópica. Pero ¿cuál es el problema? ¿Para qué sirve el diazepam? Para inducir somnolencia, para reducir la ansiedad. Pero el problema es que si tratamos a un niño, entonces con un agente GABAérgico, vamos a pasar de un niño hiperactivado a un niño que va a estar siempre dormido en cualquier parte. Entonces también es difícil tomar eso como un target terapéutico. ¿Qué es lo que hay entonces en TRPC6, que es donde nosotros nos fijamos? La verdad es que actualmente hay muy poco en la literatura. Son muy pocas las moléculas reportadas como agonistas de TRPC6. Hay también algunos antagonistas TRPC6, pero los antagonistas son para el cáncer de mama, entre otras cosas. Los agonistas reportados, dentro de los más importantes tenemos GSK, una molécula desarrollada por Glaxo, el derivado M085 y la hiperforina. ¿Qué tienen en común? Prácticamente nada, no hay un farmacóforo en común, pero sí hay unas cosas relevantes como por lo menos un anillo aromático en los dos primeros, un grupo que pueda ser capaz de actuar como aceptor de puente de hidrógeno
Y tenemos la hiperforina, que es una molécula muy lipofílica, un grupo hidroxilo que se repite también en M085 y un isóstero que sería este NH, los cuales podrían ser relevantes para alguna interacción con el target. Entonces, cuando nosotros vemos esas moléculas, empezamos mentalmente a sacar pedazos, fragmentos y a imaginar una molécula nueva. Este es el canal TRPC6, un canal de transmembrana. Por dentro del canal pasa calcio, pasa también sodio porque no es selectivo. La membrana queda posicionada bien arriba respecto a la estructura de la proteína. Ahora lo vemos ahí desde el extracelular, eso es lo que ustedes ven. Ahí dentro ya es el canal, por ahí pasan los iones hacia el interior de la célula. Y lo que habría que hacer es activar este canal para reducir los síntomas del autismo. Y ahí tenemos el sitio agonista de TRPC6, como está reportado en Protein Data Bank, o sea, esto es la proteína cristalizada, esto no es una simulación, con un compuesto que es agonista, que se llama AM630, y vean que el sitio activo primero es súper lipofílico, porque dentro de las interacciones que la molécula establece, hay interacciones con fenilalaninas, tenemos 1, 2, 3, allá, bueno, esa es una tirosina. Tenemos una interacción también con triptófano, que no se ve bien, está por debajo, y un puente de hidrógeno con ese triptófano, que es el triptófano 680, que es muy relevante para tener actividad agonista. Entonces, si nosotros queremos crear una nueva molécula, la nueva molécula tiene que adaptar esta conformación, establecer interacciones con estas fenilalaninas, con el triptófano, e incluso se alcanza a ver un poco más lejos, al otro lado, una lisina por allá, que está interactuando con un residuo de glutamato. ¿Qué fue entonces lo que hicimos? Tomamos todas las moléculas con las que hemos trabajado en el pasado en nuestro laboratorio, son más de 200, y esto estuvo en el contexto de la tesis de pregrado de Nicolás Silva, que hoy día está acá, y estoy súper contento que esté participando de este evento. Y las 200 moléculas fueron escaneadas por Virtual Screening, un screening virtual, en la cavidad agonista de TRPC6. Y a pesar de que eran más de 200 estructuras probadas, la cosa no dio bien, salvo con un tipo de derivado que podemos ver acá, que es esta estructura de tipo benzimidazol, que es el núcleo con el que hemos trabajado desde hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que se encontró? El scoring, la afinidad de unión por la cavidad, no es tan relevante, no es tan llamativa, menos 9.2 kilocalorías mol, pero nótese el patrón de interacciones. Tuvimos el puente de hidrógeno con ese importante residuo, pero le faltan grupos funcionales. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Le insertamos grupos funcionales, un grupo hidroxilo, un ácido carboxílico, para que pueda hacer esas interacciones con todos estos residuos polares que quedan en las cercanías. Lamentablemente, la molécula tal cual fracasaba luego en dinámica molecular porque este grupo NH que vemos ahí hace un puente de hidrógeno intramolecular con el oxígeno carbonílico y quedan todo el rato de la simulación tomados con una quelación interna, incapaces de interactuar con la proteína. Por ello decidimos reemplazar el benzimidazol por algo que no puede hacer eso, como lo es un benzotiofeno. Entonces, esa fue la propuesta que dio origen al proyecto Fondesit y esta molécula llamada BT11. El desafío era ahora ver si es que eso era sintéticamente factible, porque todo esto viene nada más que de este juego imaginativo y de ahí, por tanto, teníamos que empezar a razonar si es que podíamos llegar a eso de alguna manera. Desde acá podemos ver ahora las interacciones en detalle del compuesto BT11, el derivado compuesto líder, con menos 11.5 kilocalorías mol, y observen, acá está la interacción con el residuo de triptófano, acá está el triptófano 680, estableciendo un perfecto puente de hidrógeno necesario para la actividad agonista. Y si ustedes comparan esto con el derivado de Glaxo, GSK, Glaxo no alcanza a hacer la interacción con TRPC80 y es básicamente una estabilización por contactos hidrofóbicos. Entonces tenía un perfil muy prometedor esta molécula y como tenía un perfil prometedor, lo pusimos a competir en una simulación de dinámica molecular. ¿Qué es eso? Es una simulación donde el ambiente ahora tiene agua, transcurre a través del tiempo y la simulación es de 100 nanosegundos. Pero no dura 100 nanosegundos el cómputo en el cálculo. Ya nosotros simulamos 100 nanosegundos, pero la simulación en ese tiempo, con la capacidad computacional que teníamos, creo que cerca de una semana o algo por ahí, por cada molécula, si no daba bien había que repetir. Entonces, imagínense que eso es bastante largo y fue todo un trabajo de tesis.
Y podemos ver de que nuestro compuesto tuvo un patrón de movimiento dentro de la proteína relativamente estable, a diferencia de GSK, que en algún momento algo pasa ahí, la molécula es como que se pega un giro dentro de la cavidad y cambia su acomodamiento. Luego, ¿con qué interaccionó nuestro compuesto líder? Con triptófano 680 mediante barra verde puente de hidrógeno. El compuesto de Glaxo no lo hizo, solamente color morado, solamente interacción hidrofóbica. Y lo otro interesante es que cuando nuestro compuesto se acomoda dentro de la cavidad, esto refleja el agua. El agua, un momento desde la mitad de la simulación, baja, o sea, nuestro compuesto es capaz de sacar el agua de la cavidad. En cambio, el compuesto de Glaxo iba bien, pero hay un momento acá que coincide con este cambio brusco en que ingresa el agua a la cavidad. Entonces, pareciera ser que el agua termina sacando en una simulación más larga a GSK de la cavidad. En conclusión, nuestro compuesto es prometedor. Esta imagen que está acá nos muestra los tiempos de permanencia de las interacciones del compuesto líder con los residuos aminoácidos importantes del TRPC6. La interacción con triptófano 680 se mantuvo por un 64% del tiempo. Y aquí está lo interesante, que esta función que pusimos extra hacía, si sumamos esos porcentajes de acá, cerca de un 100% de interacción. O sea, toda la simulación, el grupo carboxilato está agarrado fuertemente de estos dos residuos de tipo lisina. Por tanto, vale la pena hacer el intento de sintetizar. Pero ¿qué es lo que usted mide con un docking y una dinámica? Básicamente afinidad. Surge otra pregunta, ¿esa molécula realmente llegará a ser una agonista? ¿Hay alguna manera de predecir eso? O tal vez quedó pegado, pero termina siendo antagonista. ¿Cómo solucionamos eso a nivel de diseño, de cómputo? Es difícil. Y aquí la estrategia fue la siguiente. En algún momento dijimos, bueno, si esto es agonista, el poro del canal, acá tenemos los residuos responsables de la selectividad, los carbonilos responsables de la actividad, o sea, estos carbonilos sensan el paso de calcio, el poro se debería abrir. Lo mismo acá, estos se llaman decompuertas, son aminoácidos hidrofóbicos. Cuando el canal está inactivo, todos estos residuos de leucinas están muy juntos. Si la molécula es agonista, ¿qué va a pasar? Se va a separar el poro del canal a través del tiempo. Y ahí estuvo mi amigo Nicolás calculando el diámetro del poro del canal mucho tiempo, ya cada 10 nanosegundos de simulación. ¿Y qué es lo que encontramos? Que el compuesto HIT gradualmente y estadísticamente significativo expande el poro del canal. Aquí tenemos el diámetro del canal, del poro, versus el tiempo de simulación, se va abriendo. Versus cuando no hay nada, la proteína sola, no hay un movimiento significativo. GSK lo expande, sí, pero con una significancia estadística menor que el compuesto líder que nosotros estamos proponiendo. Eso dio origen recién al primer artículo de este proyecto, con el que rendimos la mitad. Ahora exigen 2 papers para poder rendir todo un fóndesis. Son todos esos cálculos computacionales que acabo de mostrar, o sea, toda esa parte árida de modelado molecular. Y en este momento estamos en esta fase. Bueno, si era viable o no, sintéticamente las desconexiones nos decían que sí, podemos hacer una desconexión acá entre el benzodiofeno, un acoplamiento de Suzuki, por ejemplo, y un ácido benzoico. Podemos además tener acá un amino proveniente de un grupo nitro y mediante una acilación llegar a la molécula objetivo. Entonces tenemos desconexiones razonables. ¿Qué es lo que hemos hecho en el laboratorio? Partiendo de este precursor comercial, que era el más barato disponible, ahí el profesor Salas decía adelante la importancia de que fuera accesible en Chile, que la molécula se pudiera importar, comprar, que fuera económica, súper relevante. Entonces, afortunadamente tenemos esto. Y un estudiante encontró una patente donde cuando tiene un grupo hidroxilo y un grupo amino con N-yodo-succinimida, se puede insertar ahí un átomo de yodo. Y selectivamente a esa posición. Entonces, esa reacción, previo a la protección del ácido, nos permite generar un punto electrofílico para luego hacer el acoplamiento final. Por acilación directa llegamos a la porción amida que necesitamos de la estructura y luego acoplamiento de Suzuki y llegamos al compuesto de interés, que lo vamos a medir tanto en forma de éster como en forma de ácido libre. Ahora, este último paso de acá
ha tenido un rendimiento bajo y por eso creemos que es el hidroxilo libre que interfiere con el paladio. Por tanto, lo que hacemos es protegerlo y luego de proteger con hidrógeno, paladio, carbono. Ahora, el único problema es que acá, para que usted pueda proteger con hidrógeno, que es un gas, necesita un reactor de presión. Y nosotros no tenemos reactor de presión, son súper caros. ¿Qué creen que hacemos? Colocamos un globo. Y nos anduvo muy bien, así que yo le dije al muchacho que está con esto, le dije, pon un globo doble. Pusimos dos globos, un globo dentro de otro para que aumentara la presión y ahí aumentó un poco más el rendimiento, pero aún así son cosas que lamentablemente ahí uno tiene que ir enfrentando. La evidencia espectroscópica, acá la tenemos, este es el patrón aromático de la porción de todos estos protones aromáticos, ya las porciones naftalénicas, benzotiofeno y del ácido benzoico, y estas dos señales súper desplazadas que vemos acá son tanto para el fenol como para el grupo NH. ¿Y qué es lo que resta ahora? Bueno, los colegas biólogos ya están trabajando se pensaba inicialmente hacer un patch clamp, o sea, poder medir directamente la conducción en el canal TRPC6, disolviendo ahí nuestros compuestos a evaluar, pero en vez de hacerlo en ovocitos de rana, lo están haciendo en células. Y cuando las moléculas ya hayan sido evaluadas, se pasa a la etapa final, que es el reality show, le llamamos, de las moscas, donde en una cámara como esta, las moscas son grabadas. Son grabadas y ahí se ve cuál es su patrón de movimiento. ¿Y cómo le damos el fármaco? La mosca bebe la molécula disuelta en agua. Entonces, de esa manera se tiene una idea estadística de si es que su comportamiento autista, son las moscas mutantes, va a mejorar o no. ¿Qué mejora pudimos hacer también en el proyecto? Estas moscas que vamos a evaluar ahora son únicas en el mundo. Las tenemos acá y no en ninguna otra parte del planeta. Son moscas humanizadas. O sea, mandamos a construir un clon de TRPC6 humano, se le inyectó a esas moscas y en este momento vienen viajando de Estados Unidos acá a Chile y sería la primera mosca con TRPC6 humano dentro de su cerebro. Así que mejor va a ser el efecto ahí que observemos de nuestro fármaco. No es un TRP ya de mosca, sino humano. Algunas conclusiones, entonces, dado que las causas son multivariadas, eso dificulta hallar una única cura. Existen factores genéticos que probablemente son los más importantes. Vimos que hay varios targets. Si alguien se quiere dedicar a esta temática, tiene un pool de posibilidades a escoger, donde TRPC6 no es el único, hay varios otros. E incluso también, aquí no lo nombré, se está estudiando el receptor de serotonina 5-HT7. Pero ¿cuál es el problema? Hay como 14 receptores de serotonina, conseguir selectividad ahí es súper complejo. La factibilidad sintética se demostró que era posible, eso fue un salto a la piscina que nos dimos porque la propuesta del Fondesit fue sin evidencia sintética. Y a futuro, como proyecciones, queremos medir también en TRPC3 y TRPC7, que son de la misma familia que TRPC6. Y termino con un agradecimiento a todos quienes han participado de una u otra manera en esto, particularmente nuestros estudiantes, Jarno, Nicolás, aquí presente, quien desarrolló también una fascinación por culturas que practican sacrificio humano o practicaban sacrificio humano, y está haciendo el doctorado con el profesor Cristian Salas. Tenemos también a, yo le digo Christopher González, que está trabajando en este momento con los experimentos en células, bien hiperactivo. Le tuvimos que poner un cilindro de gas ahí en los pies para dejarlo fijo trabajando. Gianfranco, que está siempre en el laboratorio sintetizando y en cálculos computacionales, le decimos Yang, pero su nombre real es Gianfranco. Tiene dos modos, el modo trabajo y también tiene un modo de ahorro de energía. Cuando colapsa, duerme un poco ahí en el mismo laboratorio y recarga pila y sigue trabajando. David Cabezas, que ya egresó, él ya es doctor egresado. David Cabezas, alias Head. Yo le dije, tú no vas a ser Head, vas a ser Head chilenizado. Y este muchacho está trabajando actualmente en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, así que ahí tienen un dato también, si es que alguien quisiera dedicarse a radiofármacos, él estaba trabajando, contratado ya en la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Paulina González, a quien le decimos con mucho cariño Paulinia, porque siempre está en línea con la ciencia. Y finalmente nos volvimos un poco internacionales, llegó este estudiante chino, Xiao Luo, se llama Yusuf, su nombre de pila, y él, como pueden ver ahí, se tomó esa foto, por tanto él está encargado de fiscalizar que todos los demás estén trabajando. Bien, eso es, así que muchas gracias.